sí es definitivamente importante entender el uso de la lógica deductiva en el derecho, porque en realidad es ese ejercicio que nosotros hacemos en el derecho. Por ejemplo, voy a ver un artículo, cualquier artículo, voy a sacar un código. Por ejemplo, en el artículo 225, que es un artículo al azar, 225 del Código Penal, por ejemplo, dice profanación de sepulturas. Quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o urna funeraria o en cualquier otra forma profanar el cadáver de un ser humano o sus restos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces tenemos la norma, es una norma general. Entonces aquí no es específica y dice quien violare, quien vilipendiare. Entonces esta va dirigida a la persona que lo haga. ¿Cuándo nosotros hacemos uso? Cuando existe un caso en donde alguna persona, por ejemplo, violentó una urna, ¿sí? Entonces aquí utilizamos esta norma general y la vamos a utilizar en lo particular, la hacemos propia, haciendo uso de la juridicidad, aplicando la norma en un caso que consideramos que sí procede, que sí es aplicable. Entonces, aquí si nosotros vemos, hacemos uso de ese análisis jurídico, utilizando nosotros también el conocimiento y parte de la dogmática jurídica que lo que se pretende es encontrar el fondo de lo que nosotros queremos resolver. En el caso de los jueces, ¿sí? En el ámbito judicial, eso es lo que hace un juez, encontrarle sentido a, a un caso en concreto y si en realidad sí se aplica. Entonces, muchas veces ambas partes le proponen al juez en el ejercicio y el juez va a revisar las actuaciones para ver si se adapta a los hechos frente a la norma, es decir, si esa premisa mayor y esa premisa menor sí coinciden, ¿me entienden? Entonces, es importante que nosotros veamos el tema de la lógica jurídica ya en el ejercicio de una norma, de cualquier norma. La aplicación de la lógica en el ámbito judicial. Según el tratadista Manuel Atienza, establece que argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una determinada tesis, que se trata de sostener o de refutar. Esa actividad puede ser muy compleja y consiste en un número muy elevado de argumentos, conectadas entre sí de muy variadas formas. Entonces, como bien sabemos, y lo hemos, en mi caso, pues yo lo he repetido muchas veces, que de eso se trata el derecho. Una parte siempre va a tratar de dar su mejor argumento, pero el hecho de que las palabras suenen rimbombantes tiene que ir acompañada de la fuerza del razonamiento. Y aquí es donde se puede sostener o somos capaces de refutar el argumento que la contraparte nos está proponiendo, le está proponiendo al juez. Entonces, en el momento de la aplicación de la lógica en el ámbito judicial, señala el tratadista que pueden surgir dudas en cuanto a la aplicación de las leyes, porque muchas veces en realidad en sí la ley no basta, sino que podemos ver las reglas de su validez de conformidad con las normas, que es parte del sistema jurídico. Cuando nosotros hablamos del ámbito de validez de la norma, tenemos que recordar que cuando trabajamos el ámbito de validez de la norma, podemos hablar del ámbito de validez temporal, hablamos de su temporalidad en el tiempo, del ámbito espacial, del ámbito de la circunscripción territorial, ¿sí? Del ámbito de validez de la norma, si nosotros estamos hablando de una norma en específico o en el ámbito personal de la norma, a quiénes va dirigido.
Entonces, la jurisdicción es la instancia encargada de resolver los casos, pero la jurisdicción no puede resolver esos conflictos decidiendo pura y simplemente como lo señala el tratadista. Debe mostrar las razones que permitan justificar la decisión en términos jurídicos, es decir, debe acudir al recurso de la argumentación. Así también se encuentra la interpretación en el campo dogmático, la que siguiendo un esquema sistemático persigue la comprensión del derecho, con el fin de suministrar criterios para la producción del derecho en diversas instancias, legislativa y judicial, suministrar criterios para su aplicación. Lo que distingue esta vertiente de la anterior es que se ocupa de aspectos generales que no son vinculantes, mientras que la anterior es específica y de carácter obligatorio, por la razón de que el órgano judicial está en la obligación de decidir y, por tanto, la tercera forma es orientar al respecto. Cuando un proceso o una carpeta judicial la revisa, en este caso el juez a cargo de del expediente o de la carpeta judicial, el juez lo que revisa son las actuaciones, son los hechos, las argumentaciones de las partes, y lo que se pretende, qué es lo que las partes están pidiendo. Entonces, hace ese ejercicio y utiliza la lógica deductiva, revisando las actuaciones y viendo que lo que están pidiendo las partes y los medios de prueba que se presenten están acorde a lo que dice la norma. Entonces, aquí es el ejercicio de ambas, del silogismo, de dos premisas. Sabemos y entendemos que una conclusión desde el ámbito judicial viene siendo una sentencia, una resolución, ¿sí? Que dicta el juez para resolver el asunto. Las teorías de la argumentación jurídica tienen como objeto de reflexión, obviamente, las argumentaciones que tienen lugar en contextos jurídicos, como lo señala el tratadista. Se interpretan los textos legales, se interpretan las sentencias, pero también los hechos, la conducta humana de los sujetos. Y esta actividad pareciera ser el punto de partida para alcanzar la argumentación, cuyo punto de llegada es la solución justificada del problema jurídico. Cuando un juez debe resolver, tiene que apegar a lo que regula la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial le establece al juez cuál es la forma en que debe emitir los decretos, los autos, las sentencias, y en las sentencias, la ley del organismo judicial en el artículo 147 le regula o le establece, le da lineamientos al juez de cómo se van a redactar las sentencias. Yo tengo a la mano el artículo 147 de la ley del organismo judicial y dice, las sentencias para nosotros, desde el punto de vista de la lógica jurídica, sabemos que es el resultado de un correcto silogismo, que es la conclusión. Y el artículo 147 dice, las sentencias se redactarán expresando. En el inciso A, pues no lo voy a leer completo, dice identificación de las partes, ¿verdad? Todo lo que dice de los litigantes. B, clase y tipo de proceso. Y el objeto sobre que versó en relación a los hechos. Entonces, aquí ya estamos viendo que hay partes de una premisa. Se consignan en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos en que se hubieran sujetado a prueba. Cuando ustedes tengan a la vista una sentencia de cualquier ámbito, van a ver que en los considerandos, cuando el juez hace el análisis de la resolución o de la sentencia, trae el resumen de toda la carpeta judicial. Entonces hace un breve resumen de lo que el actor solicitó, desde los hechos hasta los medios de prueba. Si hubiese reconvención, también hace un análisis de la reconvención, de la contestación de la demanda en sentido negativo, si lo hubiese hecho la parte demandada, las excepciones que fueron interpuestas, los hechos en los que se sujetaron las pruebas,
Entonces, posteriormente a eso, de los considerandos, las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de los cuales los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Aquí es donde viene la siguiente premisa, ¿verdad? Es decir, la primera son todos los hechos, los medios de prueba, y la siguiente premisa es en qué norma descansa en las actuaciones. Entonces, dice el artículo 147 literal D. Asimismo, las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. Entonces, esta parte no solo lleva norma jurídica, sino que también lleva doctrina. Es por eso que para el jurista es importante tener en cuenta que para que podamos entender una ley, también tenemos que saber doctrina. ¿Qué dicen los estudiosos del derecho? ¿Qué abordan? ¿Qué aspectos son los que regulan? Actualmente en las sentencias, los jueces hacen uso no solo de la norma nacional, sino también la norma internacional. Como tenemos conocimiento, Guatemala es parte de muchos convenios internacionales y que también tienen fuerza legal dentro de nuestra normativa interna. Entonces, los jueces descansan su razonamiento en la norma interna, en la norma internacional, así como las doctrinas fundamentales del derecho. De esa cuenta es que se permite que muchos juristas en el ejercicio de la profesión, dentro de sus memoriales, invoquen doctrina. Algunos decían, o tenían esa tesis de que a los jueces pues no les gusta, que ellos ya saben doctrina. Sin embargo, es un derecho que le asiste, digamos, en este caso al litigante, para poder asentar o reforzar lo que la norma dice y lo que la doctrina dice. Sabemos que no es una doctrina legal, pero sí hace memoria o es un ejercicio que se puede poner en práctica para poder analizar a profundidad lo que se quiere legislar de cualquier materia. Entonces, esto es lo que regula el artículo 147 y en el inciso E dice la parte resolutiva que contendrá decisiones expresas, precisas, dice, congruentes con el objeto del proceso. Cuando este inciso de esta ley no se cumple, es donde podemos nosotros como litigantes del derecho hacer uso de los recursos, porque consideramos que nuestro derecho está siendo violentado, porque consideramos que el jurista, el juez que calificó, que se estuvo a cargo de la carpeta judicial, que tuvo acceso a los documentos o a los memoriales que en este caso el actor pudo haber presentado, los medios de prueba, si fuese el caso, la reconvención o las excepciones que presentó la parte demandada, ¿sí? El aspecto que se ventiló dentro del proceso no es congruente con la sentencia porque no tiene esa fuerza, no lo respaldan ambas premisas, ¿sí? Los hechos y la norma, y la sentencia es desfavorable para, digamos, en este caso para una de las partes que invoca que ha habido un error, entonces se considera que no existe congruencia con el objeto del proceso y de esa cuenta la ley también pone a disposición los recursos para impugnar. Pero actualmente los jueces tienen mucho cuidado de que sus sentencias sí tengan una fundamentación porque actualmente los jueces pues tienen inspecciones por parte de la carrera judicial, ¿verdad? Si ellos tienen, por ejemplo, recursos que se dan con lugar, quiere decir que la parte que invoca el recurso tiene razón, entonces a ellos les van sumando esos recursos que dentro de su expediente o de su récord como jueces les resta como puntos, ¿verdad? En sus calificaciones. Entonces, actualmente, pues sí, los jueces son muy cuidadosos al emitir una sentencia y no pueden emitir sentencias de lo que no se está pidiendo. Es decir, si las partes, aunque tengamos como claridad de que el caso es claro, es ganado, pero las partes tienen que incorporar medios de prueba.
Entonces los jueces utilizan la sana crítica razonada, pero no se pueden salir de lo que se obra dentro de un proceso. Entonces, es importante, digamos, esta parte o este artículo que es justamente de lo que trata la lógica jurídica, ¿sí? Es esa materialización de un correcto silogismo. Otro aspecto teórico práctico que indaga y explora el autor, en este caso Manuel Atienza, es lo relativo a las concepciones de la argumentación. Puede afirmarse que tratándose de un quehacer tan complejo, no existe un enfoque único y suficiente desde el cual se realiza. Atienza distingue entre la argumentación formal, material y pragmática. Vamos a ver. La interpretación formal es un aspecto fundamental de la lógica deductiva estándar, que considera la argumentación como una actividad compuesta de una serie de enunciados, independientemente de su verdad, la corrección de sus premisas o la verdad de sus conclusiones. Prima la cuestión lógica y el problema de la interpretación gravita en torno a si a partir de determinadas premisas puede lógicamente derivarse la conclusión alcanzada a través de específicas reglas de inferencia que constituyen los criterios de corrección del argumento. Son esquemas, son formas de argumentos, categorías con presidencia de su contenido material. Su modelo más frecuente es la inducción, por ello no excluye el uso de otras letras del razonamiento, lo contrario, ¿verdad? Inductiva, abductiva. Vamos a ver la interpretación material, es lo esencial, no es la forma de los argumentos, sino su contenido material en las normas o en los hechos, a saber, responde al problema en que debemos creer o que debemos hacer y consiste en una teoría de premisas, de las razones para realizar una determinada acción y sus criterios de corrección, que no se hallan desde su consideración formal. Entonces, en este caso, se considera que es importante verificar bajo qué condiciones un razonamiento prevalece sobre otros en función a sus contenidos reales, es decir, cómo debería ser el mundo según precisa el autor Manuel Atienza. Tiene cabida acá la consideración de los contenidos de verdad, plausibilidad y razonabilidad de los argumentos. La concepción pragmática es un tipo de actividad que busca lograr la interacción del intérprete para el logro de la persuasión o el acuerdo con su auditorio, respetando ciertas reglas. Se trata de una actividad final dirigida a los propósitos antes mencionados. Se nutre de la retórica y de la dialéctica como procesos de comunicación que tanto ya no se trata de una actividad individual, sino de carácter social que persigue un fin específico a la vez. Sabemos que la persuasión, el conocimiento, el acuerdo y el consenso son ideas finales que persiguen con la misma. Luego el bosquejo, el autor da a entender que no se trata de tres compartimientos estancos o de perspectivas excluyentes como pudiera asumirse. Entonces, aquí la clave está en determinar cuándo una interpretación que corresponde con uno o varios de los enfoques antes explicados puede ir dependiendo de los resultados que pueden ser concurrentes o disímiles y contrapuestos. Cuando nosotros hablamos de la interpretación que se le pueden dar a distintas normativas, sabemos que como humanos podemos realizar diferentes interpretaciones. Sin embargo, el jurista debe tener claridad de los métodos de interpretación que se aplican en el derecho y cuándo las debe poner en práctica. Entonces, sabemos que la argumentación del litigante es predominante la dialéctica, la pragmática, porque estamos tratando de convencer, en este caso, al juez. Y si no logramos convencer, por lo menos, por ejemplo, en el derecho penal o en el derecho laboral, tenemos que tratar de generar una duda razonable en virtud de que si el juez no está seguro de los actos, no puede emitir una sentencia. Entonces, es un ejercicio que hace el jurista que si no es capaz de convencer, por lo menos de dejar esa huella, ese granito de duda, ya que el juez no puede, al momento de dudar,
en un fallo. El juez tiene que estar seguro al momento del fallo. Entonces, sabemos que tenemos y entendemos que la labor del juez en materia de la argumentación va un poco más allá, ¿verdad? Es decir, esa decisión del juez, en primer lugar, aunque él a título personal entienda el proceso, él no va a tener la capacidad de justificar en la sentencia sus consideraciones. Entonces, el juez, al momento de emitir una decisión, tiene que asentarse en las razones que regula el artículo 147 de la ley del organismo judicial. De esa cuenta, lamentablemente, en materia de derecho penal, vemos nosotros en las noticias que algunos procesos no van a buen fin, o digamos no se obtienen los resultados que la población o los usuarios o la gente esperaría. Sin embargo, esto depende mucho de lo que se incorpore dentro de las carpetas judiciales. No todo es, digamos, culpa del juez de no emitir una sentencia que las personas puedan señalar, sino que entendemos en el artículo 147 que el juez no puede más allá de lo que se le incorpora en la carpeta judicial. Entonces, ese es el trabajo que le corresponde, por ejemplo, en los casos penales al Ministerio Público o en casos en materia laboral o en materia civil, a las partes, a los abogados litigantes, de incorporar los suficientes medios de prueba para que el juez pueda tener esa fortaleza y que pueda descansar una sentencia con los principios de los hechos, de la doctrina y de la norma. Entonces, es importante que veamos que ya como estudiosos del derecho, analicemos en qué casos los jueces descansan sus sentencias, cuáles son los hechos, ¿verdad? Entonces, nos encontramos ante un mundo digital en donde los casos pues son socializados a la sociedad. Sin embargo, no podemos dar un análisis de si falló la parte o el juez o el Ministerio Público porque no tenemos acceso a la carpeta judicial. Entonces, muchas veces solo nos dan los resultados de una sentencia, ¿verdad? Y hay sentencias que son impactantes porque hay casos que son mediáticos y que hemos, digamos, sido como personas que han visto los medios de prueba, un caso mediático penal, y de pronto el autor o el presunto autor, ¿verdad?, de un hecho acepta los cargos y resulta que salen con penas que son penas conmutables de menos de 5 años, por supuesto, y cometieron un hecho, declararon ser culpables por decirles, de un homicidio o un asesinato y salen con cargos de 3 años, pagan su conmuta de la pena y están libres. Entonces, impacta, ¿verdad? Pero sabemos como juristas de que tendríamos que evaluar la decisión del juez, en qué descansó su decisión, ¿verdad? Es decir, cuáles fueron los medios de prueba que se aportaron, medios de prueba válidos en un proceso, ¿verdad? Ya como juristas ustedes ya saben que, por ejemplo, hay videos que podemos ver en las redes sociales, si no se incorporaron con la cadena de custodia correspondiente, no tienen una validez dentro de un proceso penal, ¿verdad? Entonces, y definitivamente impacta, ¿verdad? Es decir, es impactante. Y hay procesos en donde las personas, si bien es cierto, han violentado una norma, pero no han matado a nadie, es decir, un acto que es reprochable
porque es típico, jurídico y culpable, pero hay personas que han sido condenadas por 6 años y ya superando un tiempo máximo de 5 años, pues toda pena es inconmutable. Entonces, y ver esas sentencias en donde las personas han declarado que sí han cometido un delito, por ejemplo, de asesinato, homicidio, tal cosa, y les aplicaron una sentencia de menos de 5 años y definitivamente impresiona, ¿verdad? Pero para poder hacer un análisis en realidad de ese tipo de casos, nosotros tenemos que tener acceso a esa carpeta para saber cuáles fueron los medios de prueba, cuáles fueron los argumentos, ¿sí? Que se ventilaron dentro de un proceso. Pero, por supuesto que somos seres humanos y a veces tenemos una opinión, pero cuando pensamos desde el punto de vista del derecho, tenemos que saber que tendríamos nosotros que tener acceso para emitir una opinión. Vamos a hablar de las antinomias. Se conoce como antinomia a la contradicción, oposición real o aparente entre dos leyes, principios, ideas, palabras, fenómenos, entre otros. La antinomia jurídica o legal se observa por la contradicción de dos leyes y esto se da cuando dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto jurídico, logrando un mismo ámbito de aplicabilidad y representando un problema de eficiencia y de seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico del país. En el caso del jurista, debe encontrarse en la situación de una antinomia las reglas o principios que deben ser explicados para resolver dicha contradicción. ¿Qué es la antinomia legal? No es más que la contradicción de dos leyes. Por supuesto que en nuestra normativa jurídica, a lo largo de que ustedes continúen con la lectura de la normativa, van a dar cuenta que de pronto que se encuentra un hecho, ¿sí? Normado, posiblemente de diferente manera, por plazos, por aspectos que son importantes, pero que dentro de nuestra norma pues son regulados de diferente manera. Por ejemplo, el que siempre pongo yo de ejemplo, que es pues muy básico, el artículo 18 de la Constitución Política de la República. Y el artículo 18 nos habla de la pena de muerte. En la Constitución nos dice a nosotros los lineamientos, ¿verdad? A quienes se les puede imponer la pena de muerte. Entonces, sabemos y entendemos que este artículo es un artículo positivo no vigente. Entonces, pena de muerte. Con fundamento en presunciones, es decir, a nadie se le puede imponer la pena de muerte en presunciones. Sabemos y entendemos que este es un artículo vigente, no positivo, es únicamente lo traigo para un ejercicio académico. Con fundamentos en presunciones, a las mujeres, a los mayores de 60 años, a los reos por delitos políticos y comunes conexos. Muy bien, voy a llegar hasta aquí. El artículo 43 del Código Penal también regula la pena de muerte. La pena de muerte, dice el Código Penal, tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse expresamente en los consignados en la ley y no se ejecutará, sino después de agotarse todos los recursos legales. Entonces, aquí es la parte donde yo quiero enseñarles. No podrá imponerse la pena de muerte por delitos políticos, cuando la condena sea fundamentada en presunciones, dice lo mismo que la Constitución. A mujeres tampoco se le podía poner a mujeres. A varones mayores de 70 años, pero la Constitución me dice a mí 60 años. Si esto fuera un artículo positivo, quiere decir que aquí nos encontramos ante una antinomia, porque si bien es cierto, la Constitución, que es la ley suprema del Estado de Guatemala, dice que no se le impone a mayores de 60 años. Pero si nos vamos a la jerarquía de las normas, es la Constitución. Si nos vamos a la especialidad de la norma, que en este caso estamos en materia del ámbito penal, en el ámbito penal dice mayores de 70 años, es decir, aquí hay como fue incongruente, ¿verdad? Es decir, hay 10 años que una persona en realidad si estuviera frente a un proceso con la pena de muerte, obviamente sabemos que por jerarquía de las normas nos vamos a aplicar
la ley constitucional. Si hubiese sido el caso viceversa, aunque la ley constitucional tiene supremacía en cuanto a la jerarquía de las normas, utilizaríamos la ley especial, que fuera el Código Penal. Entonces, de eso se tratan las antinomias y se resuelven, en primer lugar, según la jerarquía de la norma. Si dos normas de carácter ordinario regulan lo mismo, nosotros vamos a aplicar la norma específica. Y sí hay casos dentro del ámbito del derecho que sí pueden existir dos normas ordinarias que regulan diferentes aspectos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, vamos a ver, saquen vamos a ver, para darles artículos. Aquí está. Vamos a ver la ley del timbre. Vamos a ver, la ley del timbre. La ley del timbre. Solo voy a ver si está en la ley del timbre. Sí. Hay una ley, un ejemplo, y se los voy a compartir porque fue una experiencia que yo tuve hace como unos 3 años. La ley del impuesto y timbres fiscales y de papel sellado en el artículo, vamos a ver, el artículo 11. El artículo 11, numeral 20. Dice, en la ley de timbres, dice, en el artículo 11, numeral 20, dice, la venta de activos de bancos o sociedades financieras a las que la superintendencia de bancos haya aprobado en un plan de regulación o en que exista la exclusión de activos y pasivos, cuando se transfieran, aquí dice, se transfieran a otros bancos o sociedades financieras previa autorización de la Junta Monetaria, esta exención tendrá validez siempre que la operación no se pueda eludir responsabilidades civiles, penales o de otra naturaleza. Entonces, este artículo nos está diciendo que en la venta de activos de los bancos va a haber una excepción al no pagar el impuesto de timbres siempre y cuando los activos se transfieran a bancos y sociedades financieras. Pero en el caso en concreto es que el banco había vendido, el CHN había vendido, bueno, el Banco de Guatemala había vendido un activo, tenía la venta de activos, pero se lo vendió a un particular. Entonces, se pretendía no pagar el impuesto, ni pagar IVA, ni pagar impuesto del timbre, porque es una venta de activos en donde dice que no hay excepción. Cuando llega al expediente del registro de la propiedad la SAT dice que el artículo 11 del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolo, en el numeral 20 dice que sí hay excepción, pero únicamente en la venta de que sean transferibles a bancos y sociedades financieras. Y también nos vamos a la ley del IVA en el artículo 14 y nos dice cuál es la excepción del pago del impuesto. Pero, si bien es cierto, es una norma ordinaria, nos vamos nosotros a la ley específica, a la ley de bancos y grupos financieros. Y en la ley de bancos y grupos financieros, en el artículo 84 bis, dice, cuando hay exención, en la liquidación, o es decir, en la venta de activos de un banco. Y lo voy a leer porque lo tengo a la mano. El artículo 84 bis de la ley de bancos y grupos financieros, la transmisión o enajenación de activos, la transferencia de pasivos y la devolución de activos a que se realicen, que se efectúe por el Fondo de Protección de Ahorro para liquidar activos que provengan de la exclusión de activos, y dice, estarán exentas del pago del impuesto al valor agregado y del impuesto del timbre fiscal y de papel sellado para protocolos.
Asimismo, estarán exentos sobre el impuesto de la renta las rentas que se obtengan de fideicomisos y sigue. Entonces, por ejemplo, la SAT me decía a mí en su resolución que nosotros debíamos pagar el impuesto del timbre por el artículo 11, numeral 20 de la Ley de Timbres y Papel Sello Especial para Protocolos, porque el analista indicaba que únicamente los que estaban exentos eran los bancos o sociedades financieras, una norma ordinaria. Pero como estábamos hablando específicamente de una liquidación de activos de una entidad bancaria, entonces nosotros tenemos que hacer uso de la Ley de Bancos y Grupos Financieros porque está regulando lo mismo. Entonces, si bien es cierto, esas dos normas tienen carácter ordinario, están al mismo nivel en la pirámide de Kelsen, aquí nosotros utilizamos, para evitar una antinomia, utilizamos la ley específica. En este caso, como era una venta de activos, lo que correspondía era la aplicación del artículo 84 bis de esta norma. Entonces, cuando hacemos el análisis, ¿verdad? Para darle a entender al analista de SAT de que en realidad cuando son este tipo de procesos se debe aplicar una norma en específica y aclaramos una antinomia, porque hay dos leyes que están regulando el mismo hecho generador, pero la aplicación es distinta, hay una excepción. En ambas hay excepciones, ¿verdad? Es decir, en una solo excluye a los bancos y en el otro no hace esa aclaración. Al momento de que la ley es general, quiere decir que bancos o sociedades financieras o particulares pudieran también tener ese beneficio. Entonces, en este caso en concreto, se hace el análisis y exponemos con argumentos y con invocando la doctrina y la norma, ¿verdad? Que tenemos que son las antinomias. Y entonces, en este caso, pues obviamente tuvieron que modificar su previo, ¿verdad? Y su razonamiento y poder invocar y aplicar el artículo 84 bis de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Entonces, pero cuando hacemos esto, nosotros tenemos que seguir las reglas de la norma, es decir, tenemos que entender la pirámide de Kelsen y cómo se resuelven las antinomias. Entonces, en este caso, pueden existir muchas contradicciones. Lex superior, dos normas contradictorias de diversas jerarquías deben de prevalecer la superior, como en el ejemplo que les puse de la pena de muerte, ¿verdad? Es decir, en este caso, la Constitución tenía más beneficio y por ser una norma superior prevalece. Lex posterior, la ley posterior prevalece sobre la promulgada con anterioridad. Esto quiere decir que nos encontramos ante normas derogadas, ¿sí? Entonces, podemos, por ejemplo, en el ámbito penal donde existe una máxima que es el indubio pro reo, que toda la ley que beneficia al reo, si por ejemplo una norma con anterioridad le beneficia, se aplica, pero en el caso penal, ¿verdad? Actualmente sabemos y entendemos que una norma siempre va a prevalecer, la que está promulgada de último, ¿verdad? Y es decir, la que fue derogada, esta ya no tiene una validez. El lex specialis, como lo indica su nombre, predomina una ley específica respecto a una norma general, y en este caso es el ejemplo que les manifestaba de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que si bien es cierto, nos encontramos dentro de la pirámide de Kelsen en el rango de una norma ordinaria, se va a aplicar la ley específica. Entonces, este es para la regulación de las antinomias. La antinomia constitucional es catalogada como una contradicción de las normas que forman parte del cuerpo de normativa del Estado de Guatemala. Y la antinomia es catalogada como una clase de paradoja, pero sabemos que la resolución de las antinomias es poner en ejercicio la pirámide de Kelsen o la especialidad de la norma. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sinónimos de antinomia? Antítesis, contraste, contradicción, incompatibilidad y discordancia. Entonces, este es el tema que tengo para finalizar el curso. Yo les agradezco mucho su atención, les deseo éxitos y sobre todo que tengan como esa
curiosidad de seguir aprendiendo mucho acerca del derecho. Les agradezco mucho y les deseo éxitos en sus exámenes finales. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Muchas gracias, Gracias. maestra. Excelente clase. Muchas Gracias, gracias. licenciada. Magnífico, magnífico cierre con esta gran explicación. Muchas gracias. Buen día.